Hoy tenemos con nosotros a Jorge Ferrer. Él nació en el año 68, es doctor en psicología y uno de los referentes internacionales más importantes en psicología transpersonal, especialmente por su desarrollo de un paradigma participativo de la espiritualidad, siendo la corriente más actual dentro de la teoría transpersonal. Fue profesor del California Institute of Integral Studies en San Francisco y director del Departamento de Psicología Oriental Occidental. Además, fue miembro del Esalen Center for Theory and Research y consejero de la organización Religiones para la Paz en las Naciones Unidas. En su práctica privada internacional, en inglés y en español, ayuda a individuos y parejas a lograr relaciones íntimas más satisfactorias, así como apoyo a individuos en procesos de integración espiritual, transformación y despertar. Regularmente ofrece charlas, podcasts, talleres, seminarios web y entrevistas tanto en inglés como en español. Entre sus libros podemos destacar Revisioning Transpersonal Theory, Espiritualidad Creativa, Participation and the Mystery, Love and Freedom, Novogamia, Más allá de la monogamia y del poliamor. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, agradecemos a los invitados que tenemos el placer de tener entre nosotros que nos expongan su visión y sentir referente a la siguiente pregunta. En las vidas y enseñanzas de Buda y Cristo, ¿existen similitudes y diferencias irreconciliables? ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Bueno, yo creo que yo lo que diría es que hay más similaridades a nivel de sus vidas que de Ujú, sus enseñanzas, aunque también hay alguna similaridad, obviamente, ¿no? ujú, Entonces, yo a nivel de sus vidas resaltaría que a ambos se les atribuyen nacimientos extraordinarios, ¿no? Tanto la Virgen María, Inmaculada Concepción, como en el caso de la madre de Buda, la reina, pues se le apareció un elefante blanco que le entra en el seno y era ujú, como algo como sobrenatural que entraba aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y ujú, después, obviamente, también yo creo que también una de las más importantes cosas en sus vidas que también conectan sus enseñanzas es el tema del sufrimiento humano, ¿no? Ambos están como realmente comprometidos a erradicar, a minimizar el sufrimiento humano, ¿no? Colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Después también en sus vidas, ¿no? También hay, aparte de los muchísimos proverbios muy parecidos que se pueden corroborar, pues hay incluso un libro, ¿no? de los proverbios del Buda, proverbios del Cristo, como casi idénticos, ¿no? ujú, Aparte de esto también está el hecho como un poquito del viaje iniciático, ¿no? De ambos, ¿no? El Cristo 40 días en el desierto, el Buda también, pues ser eremita, sentarse en el árbol de Bodwaya hasta que se iluminó, ¿no? Como esa, esa, esa escapada como ascética del mundo para después volver al mundo y empezar a dar sus enseñanzas de una manera como más empoderada, más clara, más iluminada, ¿no? Y ujú, después también ambos pues dejaron también como discípulos, ¿no? Que se dedicaron como a extender sus enseñanzas, ¿no? Entonces, de hecho, es interesante porque hay muchísimas hipótesis, ¿no? del parecido, ¿no? de las trayectorias de ambos iniciados, ¿no? ujú, Como que Cristo fue a Asia, una hipótesis bastante descartada hoy en día, ¿no? Y que había estudiado budismo, entonces volvió. Y después también como hipótesis como más arquetípicas, ¿no? Más junguianas, ¿no? Como el viaje del héroe, más de Joseph Campbell, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí también claro, obviamente la vida de Cristo no la conocemos, la vida de Buda tampoco realmente, aunque la vida de Cristo está más claro que fue como más reelaborada, ¿no? Por las personas que reescribieron y escribieron la Biblia, ¿no? Entonces hay personas incluso que han hipotizado, bueno, incluso la figura de Jesús que no es una figura histórica y el Buda sí, bueno, hay todo tipo de controversia, ¿no? Pero ujú, bueno, lo que sí que está claro es que hay algo realmente paralelo en estas enseñanzas también, ¿no? También pertenecen, aunque Cristo no es del periodo axial, ¿no? Que se llama en la historia de las religiones, ¿no? Que va desde el 800 antes de Cristo al 200 de Cristo, al 200 antes de Cristo, ¿no? Es la época de Sócrates, la época de Confucio, la época del Buda, ¿no? Que hay una orientación hacia la trascendencia, por un lado, y también está énfasis en la liberación individual, ¿no? Cristo, Jesús, ¿no? Sus enseñanzas yo creo que también pertenecen mucho a esta etapa axial de las religiones, ¿no? Entonces ujú, ahí también se podría entender que hay algo como incluso más
histórico, arquetípico, ¿no? En ese tipo de enseñanzas, en ese tipo de trayectoria, ¿no? Entrando más a pleno en las enseñanzas, aparte de esos proverbios, que sí que hay muchísimas similaridades, como por ejemplo, pues, pues no hacer tratar al prójimo como a uno mismo, por ejemplo, o no criticar a los demás, ¿no? Etcétera, ¿no? Cosas como muy hacer el bien, no matar, aunque el Buda en una antigua vida sí que mató a un capitán de barco para salvar la vida de los tripulantes. Bueno, hay todo tipo de excepciones, ¿no? Pero Mm, aparte de todo esto, yo creo que sí que hay diferencias, ¿no? Y una de las diferencias también está conectado con la manera en que murieron, ¿no? Claro, Cristo muere crucificado en la cruz, ¿no? Y ese sufrimiento se considera redentor de la humanidad, ¿no? El Buda tiene una muerte natural, que hay quien dice que murió de manera tranquila, hay quien dice que murió envenenado por carne de cerdo, lo que siempre ha llevado todo tipo de conversaciones con los budistas vegetarianos, o con una seta salvaje, ¿no? No se sabe, hay todo tipo de hipótesis, ¿no? Pero ujú, bueno, la muerte del Buda fue una muerte natural, la muerte de Cristo fue una muerte que tuvo un significado, su muerte que en el budismo no tiene el significado del Buda, ¿no? Tiene un significado redentor, ¿no? ujú, Entonces, esta es una diferencia importante, el rol del sufrimiento, ¿no? En el budismo y en el cristianismo, ¿no? Aunque ambos están dedicados a erradicar el sufrimiento tiene en el cristianismo un rol redentor que en el budismo no lo tiene. Esto es importante para mí, porque ujú, también yo creo que nos ha dejado un bagaje judio-cristiano, ¿no? En la psique colectiva, ¿no? De que la espiritualidad, el trabajo espiritual requiere sufrimiento, requiere sacrificio, ¿no? Es algo así como algo que tiene que ser como muy duro, ¿no? Y ujú, eso en otras religiones no está. Y yo creo que también es importante contemplarlo, ¿no? ujú, Otra gran diferencia, obviamente, la más obvia de todas, es el teísmo, ¿no? El monoteísmo en el cristianismo y el non-teísmo en el budismo. Esta es de sobra conocida, no vamos a elaborar, pero para el budismo o para el Buda no hay un Dios creador. Es todo el codependent arising, el pratitya samutpada, la originación codependiente de todos los fenómenos, ¿no? Mientras que en el cristianismo pues hay un Dios creador que ha creado este universo, ¿no? Una fuerza que crea este universo, ¿no? De aquí también viene la otra gran diferencia entre el Buda y Cristo, en que Cristo es considerado, y él mismo pues habla de esta manera, aunque puede ser metafórico también, ujú, es la encarnación de lo divino, ¿no? La encarnación de lo divino. En ujú, el budismo no hay divino, por lo tanto el Buda no es la encarnación de lo divino, es un ser humano como tú y como yo, como cualquier otra persona que ha alcanzado la iluminación. ujú, Entonces aquí hay una gran diferencia, ¿no? Cristo es un personaje transhistórico, ¿no? Es un personaje, es un avatar único, ¿no? Así como en el hinduismo hay muchísimos avatares, en el cristianismo solo hay un avatar y ese es Cristo. Y estas son las ujú, doctrinas cristianas como más quizás exclusivistas y más como quizás también que las otras religiones han dicho, bueno, pero ¿por qué, no? Sí, pueden haber muchos, ¿no? Y ujú, debaten mucho pues que sea la única encarnación de lo divino, incluso los que consideran que hay algo divino, ¿no? Entonces, en el budismo, pues claro, no está lo divino, es un ser humano que a través del cultivo, ¿no? Interno, ¿no? De la ética, de la meditación, alcanza pues estado de iluminación o de nirvana, ¿no? Como se hablaba en el antiguo budismo, ¿no? ujú, Entonces, después, una similaridad, pero que también tiene, yo creo, sus toques de diferencia, sería Cristo, básicamente la enseñanza, uno de los corazones de su enseñanza es el ágape, ¿no? El amor fraternal, ¿no? El amor humano, del ser humano con todos los seres humanos, ¿no? ujú, El Buda predica la compasión, ¿no? Karuna, ¿no? Entonces aquí han habido también estudios comparativos interesantes entre el Agape y Karuna, ¿no? Y la gente que lo ha estudiado más a fondo habla de que de alguna manera el Karuna, la compasión budista tiende a ser un poco más fría y desinteresada, ¿no? Como que el Agape hay algo como muy implicado, ¿no? Y esto también lo puedes ver también en la historia del cristianismo, en la historia del budismo. El cristianismo se ha caracterizado muchísimo más que el budismo por la ayuda social, por ejemplo. El budismo socialmente implicado es del siglo pasado, no ujú. existía hasta hace X número de Ya. décadas, ¿no? Sí, sí. Aunque sí que han habido pues bodhisattvas y el rey Asoka como casos no precedentes de ese budismo socialmente implicado, pero no ha habido como esta idea de, por ejemplo, como decían los teólogos de la liberación, de la opción preferencial por el pobre,
de la caridad, de la ayuda, que siempre es caracterizado el cristianismo, ¿no? Ujú, Entonces, otra gran diferencia, diría yo, aunque también quizás hay algunos paralelos, sería un poco entre la meta, ¿no? La meta del camino, ¿no? Cristiano y el camino budista, ¿no? Por un lado, claro, en el camino cristiano es la entrada en lo que se llama el reino de Dios, ¿no? Eso se puede interpretar tanto como un estado de conciencia aquí en la tierra, como una interpretación más mística, inmanente de las enseñanzas de Cristo, o como ujú, también pues como un lugar como sobrenatural, ¿no? Supernatural, trascendente, que es donde vamos cuando morimos, que es la interpretación como más ortodoxa, más convencional, ¿no? Y quizás las dos cosas, ¿no? Que sea las dos cosas, ¿no? Un estado aquí y también un estado del más allá, ¿no? En el budismo, claro, hay muchísimas metas distintas en el budismo, como en el cristianismo también, ¿no? Pero, claro, la meta del Buda, la original, era el nirvana, ¿no? Que es la extinción de todos los sentidos corporales hasta alcanzar un estado de no sentido, no oler, no escuchar, no, etcétera. Y ese estado era el nirvana, ¿no? Que también se podía considerar como un lugar trascendente a todo lo que es la inmanencia aquí de lo que entendemos como humano, ¿no? Encarnado, ¿no? ujú, Después, obviamente, en el budismo ha habido muchas otras más metas, por ejemplo, la vacuidad budista, el suñata, con muchísimas variaciones, ¿no? El satori del zen, ¿no? Entonces hay muchísimas más metas y en algunas de estas metas también hay como un reencuentro de la inmanencia, ¿no? Como por ejemplo, Nagarjuna habla que el samsara, ¿no? El ciclo de reencarnaciones, ¿no? Del que el budismo busca liberarte, ¿no? Es igual al nirvana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en el zen también es mucho más inmanente, el satori es una aprehensión directa de la realidad sin filtros conceptuales ni perceptuales, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay muchísimas más metas, pero bueno, yo también lo que resaltaría yo un poco para ir también acabando, y si tienes algún apunte o algún comentario o pregunta, ujú, podemos intentar responderlo, ujú, sería un poquito también la relación, al menos del budismo original y la relación del cristianismo hacia el cuerpo, ¿no? Y hacia el mundo, ¿no? Aquí también hay diferencias bastante abismales, a mi entender, ¿no? Claro, en el cristianismo una de las nociones más místicas y más importantes del cristianismo es la encarnación, ¿no? La Biblia empieza así, al principio estaba el verbo, el logos, que ujú, es la inteligencia divina, y se ujú, reencarna, se hace carne, se transmuta en la carne, ¿no? ujú, Entonces, de alguna manera hay una bendición de la encarnación y del mundo como algo creado por Dios, que es algo bueno. No hay algo de lo que uno tiene que escapar, como en el budismo y en muchas tradiciones hindúes, ¿no? Que se considera como lila en el hinduismo o como algo que es la fuente del sufrimiento, la fuente de los apegos, la fuente del deseo, como en el budismo temprano, ¿no? El cuerpo y la sexualidad, por supuesto, ¿no? Por supuesto, en el cristianismo también se temió la sexualidad y se la incluso a demonizar, incluso como un gran pecado, ¿no? Aunque ujú. bueno, yo siempre digo que, aunque esto puede parecer un poco esperemos que no sea un sacrilegio, ¿no? Para los oyentes, pero yo siempre digo que mi Cristo, si era un Cristo plenamente encarnado, era un Cristo que también tenía relaciones amorosas, físicas, íntimas y sexuales. Mi Claro, Cristo follaba, por así decirlo, claro. de una Sí, manera sí. muy brutal. Sí, sí. No, para mí ese impulso encarnativo, ese impulso de encarnación no llegó a todas las dimensiones del humano, ¿no? Y Ujú, supuestamente este es un poco el mensaje del cristianismo, que la divinidad se encarna plenamente en lo humano, se interpreta plenamente en lo humano. ¿Por qué entonces dejar la dimensión de la sexualidad de lado, ¿no? Es la pregunta que claro, se hace. claro. Y la última cosa sería ya también un poquito, aparte de la concepción del mundo, es la concepción de la misma historia, ¿no? Misma historia del cosmos, la misma historia humana, ¿no? Claro, en el budismo se intenta escapar de ese ciclo histórico, ¿no? La liberación está fuera, ¿no? Mm, Se habla de que, pues eso, ¿no? El Bodhisattva pues renuncia a la liberación, ¿no? Hasta que todos los seres vivos se liberen, ¿no? Y entonces se vuelve a reencarnar para ayudar a los demás a liberarse, expandiendo las enseñanzas del budismo, ¿no? Que es el único camino que lleva a esto, ¿no? También ujú, cuestionable, ¿no? Pero en el cristianismo es distinto, porque el cristianismo, la misma historia tiene un significado divino, cósmico, ¿no? Es esta creación, hay un plan divino para la historia, para el ser humano, para todo lo que está ocurriendo, ¿no? mm, Entonces también es una gran diferencia. mm. Bueno, yo creo que lo dejaría aquí. Entonces, no sé si tienes algún comentario, alguna preguntita para algún matiz. Y si no, pues Sí, yo también.
Bueno, de hecho, en el caso de Jesús, ¿no? El que él decía el Cristo, ¿no? Mm, el Cristo interno, ¿no? Que todos llevamos dentro. Él en un momento dado sí que él dice que, bueno, en un pasaje va uno y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Es un poco tenerlo presente, ¿no? Porque dice, solamente hay uno que es bueno, que es Dios, ¿no? Y también en otro pasaje dice, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que los demás sean una cosa o entiendan que son una cosa contigo. Es decir, Ujú, participar de esa energía, ujú, de esa experiencia espiritual que vivía Jesús, que le hacía partícipe a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que para ello, pues, bueno, ¿no? Hay que dedicar ese tiempo, ¿no? Y con lo que decías de la sexualidad, pues yo lo comparto completamente porque lo veo como algo natural y lo veo como también parte de ese ágape, ¿no? Es ujú, ese compartir o expresar ese amor a esa persona que tú amas ujú, bien entendido, claro, ¿no? Esa sexualidad bien entendida y bien compartida, ¿no? ujú. Completamente. Porque así como compartimos una comida, ¿no? Que celebramos una festividad con una comida y nos damos todo lujo de detalle en esa comida, ¿por qué no con la parte sexual? ¿Qué hay de...? Claro, uno tiene que pensarlas, que tiene que ir un poco más allá. ¿Por qué esto no? Claro. Esto sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace, no? Claro, claro, es curioso porque el término espiritual y espiritualidad no fue evolucionando a través de siglos, ¿no? En el cristianismo en Occidente, ¿no? Y Mm, claro, fue después de San Agustín, sobre todo, etcétera, ¿no? Que se entendió lo espiritual como algo opuesto a lo corporal, a lo carnal y también al deseo carnal, ¿no? mm. Pero anteriormente, incluso en San Pablo, como se entiende, los teólogos entienden, el término espiritual significa simplemente cualquier acción o cualquier cosa que estaba alineada con el Espíritu Santo, ¿no? Alineada con el Espíritu, ¿no? Y eso podía incluir cualquier actividad, incluso la sexual. De hecho, pues claro, los antiguos de la Iglesia eran los rabinos de la Iglesia antiguos y en tiempos de Cristo también, los rabinos como él estaban todos casados, viene de la religión judaica, pues que abraza también todo esto, ¿no? Y Claro. después también lo que has dicho antes de hablar de lo sexual, ¿qué has comentado He sobre... comentado lo de cuando le preguntan maestro bueno Sí. y también he comentado lo de padre, así como tú y yo somos una cosa, ¿no? Sí, sí, muy bien, gracias. Sí, también otro pequeño apunte aquí también, ¿no? Claro, en el cristianismo, vamos, yo estoy casi convencido de que Cristo, si fue una figura histórica y pregonaba lo que pregonaba, ¿no? Venía desde ahí, ¿no? Que lo que él había alcanzado era algo disponible para todo ser humano, ¿no? Yo Mm, creo que fue después la Iglesia Católica con su exclusivismo, ¿no? Que lo hizo como ese ser único, que solo fue la encarnación de lo divino y nadie más lo puede ser. Yo creo que va un poco por ahí la reconstrucción histórica, ¿no? mm, Pero también yo creo que también es importante distinguir entre los ciertos guiños a ciertas formas de no dualidad en el cristianismo, que son bastante anómalos, como en Eckhart y algunas de las místicas presentes a Eckhart, con, con lo que se podría hablar de lo de esa participación, ¿no? En lo divino, ¿no? Que mantiene la dualidad, ¿no? Mantiene la dualidad de esa fuerza creadora, en contraste como con el el Advaita Vedanta, el Atman es Brahman, ¿no? En el cristianismo, incluso los temas predominantes de la mística cristiana a lo largo de muchísimos siglos, se suele mantener la dualidad, ¿no? Se puede participar en las energías divinas, ¿no? Pero uno no es Dios. No somos Dios, ni nuestra alma es Dios. El alma humana tiene, se llamaba pues esa centella, ¿no? Ese spark de lo divino, ¿no? Esa centella de lo divino, ¿no? Pero no hay que confundirlo, y eso se solía considerar como un problema, ¿no? De inflación espiritual con que tú eres Dios. Lo que mm, pasa que también en estos tiempos de las espiritualidades también de la nueva era, como muy no dualistas, ¿no? Pues también siempre se apela pues a Meister Eckhart y a unos pocos cristianos que sí que flirtearon con esta idea, ¿no? De una no dualidad precedente, ¿no? A la diferenciación entre Dios y lo humano, ¿no? Que está el background, ¿no? Que decía Eckhart, ¿no? Pero claro, como dice bien Bernard McGinn, que es como el autor como más importante en la mística cristiana en Estados Unidos, ¿no? Tiene una historia de la mística cristiana de un montón de volúmenes, ¿no?
lo que realmente caracteriza a la mística cristiana no es no son los estados de no dualidad con lo divino, sino el cultivo de la presencia de Dios en la vida de uno, ¿no? Como ese cultivo y ese sentirse uno que nunca está solo, está arropado por esa presencia de un Dios personal y amoroso Mm, que está siempre contigo, ¿no? ujú. Sí, aparte que, bueno, que por añadir una cosa más, yo así personalmente yo lo que siento es un agradecimiento enorme, ¿no? Inmenso por ambas figuras, igual que otras muchas dentro del sufismo, dentro de cualquier otra religión. Am, pero sí que pienso que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es hacer nuestra propia espiritualidad con las referencias que conocemos, ¿no? Es darle importancia con la humildad más grande que pueda haber, pero darle importancia a cada uno de nosotros y poder vivir esa espiritualidad con las Mm, referencias de los personajes, hombres y mujeres que han vivido, ¿no? mm. No sé, es mi forma de verlo e interpretarlo para también luego ofrecer qué ofrezco yo, qué puedo ofrecer yo con todo el conocimiento que tengo, ¿no? No ser una fotocopia, sino Mm, ser una otra copia más, ¿no? Con mi proporción de lo que pueda dar, sea pequeño o sea grande, ¿no? Igual doy muy poquito, yo doy 1 centímetro o quién mm. sabe, ¿no? Pero bueno, por esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, estás describiendo dos de las características de lo que yo llamo y de otras personas esa espiritualidad participativa, ¿no? Mm, Una que es esa co-creación, ¿no? Con esa energía creadora y también con los otros seres humanos y con todo lo que somos de nuestro propio camino espiritual, ¿no? mm, Atendiendo e inspirándonos en los referentes de tantos admirables, ¿no? Como el Buda, el Cristo, tantos claro, místicos que tenemos, pero no necesariamente ir a imitarlos, ¿no? Completamente, ¿no? Podemos realmente porque como tú bien dices, ¿no? Cada uno de nosotros somos realmente una encarnación única del cosmos o de ese principio creador claro, o llamémoslo como sea, ¿no? Entonces claro. hay algo en esa unicidad, en esa diversificación de la vida, ¿no? Que vemos, o sea, no hay ser humano igual, ni lo va a haber nunca, ni lo habrá. Ni Claro. tampoco pájaro, o sea, es increíble, es una diversificación infinita, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿por qué nos queremos, no sé, como querer hacernos como más iguales cuando esa diversificación nos la da la vida, ¿no? Esa Mm, diversificación hay algo muy bueno, lo cual no significa pues que también pues haya muchos puentes que podamos construir entre todos nosotros y que mm, podamos, obviamente, ojalá en algún día pues estar de acuerdo al menos en ciertos como códigos éticos de claro. cívicos, humanitarios Sí, y sí. no y que no, como bien decía Cristo y Buda, pues que nos sigan em, causando más sufrimiento humano. Digo, pues muchísimas gracias, José Luis. Así que me despido aquí y Muy te envío un bien. fuerte abrazo. Y un Hasta fuerte la abrazo para próxima. ti. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima.